¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por informarse nuevamente en teletica.com. Hoy les traemos un tema sumamente importante y que le da un golpe de realidad a nuestro país. Y es que este jueves el Estado de la Educación dio a conocer su noveno informe y para eso nos acompaña el día de hoy Catherine Barquero. Ella es parte de este grupo de investigadores que hicieron este estudio posible. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un placer estar acá con ustedes. Antes de ir como a puntos puntuales que tenemos en teletica.com, que hicimos una serie de notas al respecto, quiero que tal vez usted nos dé una radiografía más o menos de este estudio. Básicamente, ¿cuál es el mensaje principal que nos dan hoy? Como usted menciona, el informe es un espejo de la sociedad costarricense en el ámbito de la educación. Y lo que el principal mensaje que nos muestra es que en realidad el país atraviesa una grave crisis que se profundizó, porque recordemos que desde la edición del 2021 ya decíamos que el país se enfrentaba a una crisis, pero en los últimos 2 años se ha profundizado por 3 aspectos fundamentales. Tenemos falta de recursos en la educación, una gestión desenfocada de los problemas de fondo y incapaz o con limitaciones para poder proponer planes para el día después del apagón educativo y además por una grave crisis de aprendizajes que ahorita, bajos resultados educativos, crisis de aprendizaje que está arrastrando la población costarricense tanto en la etapa escolar como en la etapa secundaria. El informe llama a atender esto como una emergencia nacional y llama a la atención inmediata debido a que ya no podemos seguir afectando a las generaciones que están en nuestro sistema y esto traerá consecuencias futuras muy profundas para el desarrollo social y humano del país en el mediano y largo plazo. Para ver tal vez un poquito más a detalle algunos de los puntos, porque bueno, el informe es bastante amplio y trae muchísimos datos reveladores, en teletica.com hicimos una serie de notas a las que vamos a ir exponiendo poquito a poco para que ustedes también nos puedan ir siguiendo para tratar esos puntos en particular. El primero de ellos es esta nota que tenemos ahorita en pantalla. Niños llegan a 3er grado sin saber leer fluido, revela el estado de la educación. Básicamente, Catherine, ¿en qué se basa este diagnóstico que hacen? Bueno, primero hay que comprender que debido a la crisis en particular que sufrimos en el 2020 con el cierre de los centros prolongados, los centros educativos, uno de los más prolongados del mundo que tuvo Costa Rica, se tradujo, según estimaciones internacionales, en una pérdida cercana a 2 años de escolaridad. Esto básicamente implica que un estudiante que ahorita cursa 4º grado tenga los conocimientos más o menos de un estudiante de 2º grado. Ese mapa, bueno, ese gráfico que teníamos ahí en la nota, tal vez usted nos lo puede detallar y justamente habla de esto que usted nos decía, esto de la pérdida de aprendizajes de casi 2 años. Costa Rica básicamente está en los primeros lugares. Si tal vez el compañero nos ayuda colocando el gráfico, ahí lo tenemos. Sí, como mencionaba, Costa Rica es el 2º país de la región con la mayor pérdida de escolaridad, bueno, igual a México y Ecuador, pero esto obedece básicamente a un factor, es un escenario en el cual las medidas implementadas por el Ministerio de Educación Pública no fueron efectivas para recuperar los aprendizajes afectados, particularmente con el cierre de los centros educativos que se dio entre 2020 y 2021. Como ustedes observan, mientras el promedio de los países fue de 1,5 años de escolaridad, en Costa Rica fue superior y ronda la pérdida cercana a 2 años. Esto básicamente también se traduce en que la proporción de estudiantes que ni tan siquiera alcanzó los niveles mínimos en lectura que evaluó la UNESCO en el 2019, pasaría de un 25% a un 40% si no atendemos esta situación como una emergencia, como lo señala el informe. El informe dice que bueno, este término de pobreza de aprendizaje hace referencia a la incapacidad mostrada por los niños y niñas específicamente de 10 años para leer, comprender y escribir un texto simple, que en realidad es algo que deberían hacer los niños apenas entran a la escuela. Ellos ya tienen 10 años, son niños más avanzados. Es un término que ha implementado el Banco Mundial para dar seguimiento a las aspiraciones de la Agenda 2030 en aspectos a los que aspira el mundo a erradicar. Uno de ellos es la pobreza de aprendizajes. En Costa Rica, previo a la pandemia, esta proporción de estudiantes en pobreza de aprendizaje era cercana al 30%. Lo que nosotros hicimos fue un estudio para recuperar las preocupaciones docentes sobre esta situación y lo que ellos nos señalan es que la mayoría de sus estudiantes tiene condición de pobreza de aprendizajes. Está
Es decir, esto lo que indica es que nuestros estudiantes tienen carencias básicas en lectura y en escritura que atentan con el desarrollo de la competencia comunicativa, que es una habilidad básica para poder insertarse a la vida cotidiana, al ámbito profesional, al ámbito académico posterior, y va a dificultar poder desarrollar el aprendizaje en otras disciplinas como matemáticas y ciencias, y también incluso vamos a niveles más básicos. Una situación de pobreza de aprendizajes implica que el estudiante no vaya a poder hacer sus tareas en el hogar o las vaya a hacer con mucha dificultad, y demanda a su vez un apoyo muy específico del docente para poder ayudarle a recuperar estas habilidades básicas en lectura y escritura. Esta situación se traduce en un riesgo también para que la trayectoria educativa del estudiante pueda ser afectada en el futuro al tener un menor logro educativo en competencias claves. La pobreza de aprendizajes es como la pobreza socioeconómica, ¿verdad? Carecemos de bienes o servicios básicos para tener una calidad de vida. Bueno, en este caso la pobreza de aprendizajes es la carencia de habilidades básicas para tener una buena calidad de aprendizaje a lo largo de la escuela, del colegio y de etapas superiores a los que los estudiantes quieran llegar. Tal vez muchas personas también se hacen la pregunta de, ok, ante este escenario tan complicado que usted nos menciona, ¿cómo están haciendo entonces los estudiantes para aprobar y seguir avanzando en el sistema educativo si no tienen estas habilidades básicas? Lo que los indicadores del ministerio nos muestran, los indicadores tradicionales para medir la cobertura y el logro escolar, nos muestran mejoras muy significativas en los últimos 5 años, precisamente en el periodo en el que más hemos sufrido desventajas producto de la pandemia y del apagón educativo. Estos indicadores consideran aspectos de reprobación, repitencia y aprobación. Y lo cierto del caso es que entre 2018 y 2022, el Ministerio, el Consejo Superior de Educación han aprobado una serie de medidas con diferentes impactos para los estudiantes, y algunas de ellas han flexibilizado la promoción, las medidas de repitencia y de aprobación. Esto implica que ahorita tengamos a los estudiantes en el sistema educativo. Esto es una muy buena noticia, los tenemos ahí, pero hay que trabajar con ellos, ¿verdad? Y trabajar estas habilidades básicas, porque el hecho de que estén ahí no quiere decir que están desarrollando al menos las expectativas curriculares que nosotros tenemos definidas en sus programas de estudio, y que además son bastante alineadas con las expectativas de los países que tienen mejores sistemas educativos. Aspiramos a que desarrollen la competencia comunicativa, la competencia matemática, la competencia científica, áreas claves para insertarse en la actual sociedad, que además demanda cada vez más estudiantes con mayores preparaciones en evaluación, en capacidad de poder procesar toda la información que actualmente disponen y que además se produce en tiempo real. Es decir, estas medidas han impactado de manera positiva en la promoción, pero en realidad no en los aprendizajes. Así es una medida que nos muestra que sí, los estudiantes van avanzando en el sistema educativo, pero no sabemos la profundidad real de los aprendizajes que esta población tiene. Y esto es muy importante que mencionas, porque en realidad durante todo este periodo hemos tenido una serie de inconvenientes en los temas relacionados con la macroevaluación educativa, que se refiere a la implementación de pruebas nacionales. La interrupción de las pruebas nacionales ha hecho que a la fecha Costa Rica carezca de una información sistemática y comparable sobre qué es realmente lo que están haciendo los estudiantes, qué están aprendiendo y si las medidas que se están implementando están siendo efectivas o no. Lo cierto del caso es que al no tener esta información, todas las medidas que implementemos no vamos a saber el efecto que están teniendo. Solo para poner un ejemplo, un estudiante que ahorita cursa en el 2023 el 10º año de la secundaria, es un estudiante que ha acumulado una pérdida cercana a 2 años y medio de escolaridad, porque las estimaciones internacionales solo consideran la afectación del 2020, pero recordemos que nosotros también tuvimos interrupciones por huelga que afectaron los aprendizajes entre 2018 y 2019. Es decir, es un estudiante que tiene aprendizajes ¿de qué año? De 8º año, entre mediados de 7º año y 8º año, ¿verdad? Iniciando casi que el colegio. Exacto. Y lo único que sabemos de esos estudiantes ahorita es que la última vez que fueron evaluados fue en el 2019 gracias a las pruebas internacionales de UNESCO, que evaluaron competencias mínimas al terminar la escuela en lectura, matemáticas y ciencias. Y lo que encontramos es que la mayoría de estos estudiantes tenían competencias mínimas, los más bajos niveles de desempeño en estas áreas. Entonces, cuando ingresan a la transición hacia la secundaria, que cursan 7º año,
cae la pandemia, cierran los centros educativos, solo el 13% de las clases fue presencial y se les recortó el 50% de los contenidos en habilidades básicas como matemáticas y lectura. Y a la fecha no tienen un plan de recuperación que dé cuenta de la acumulación de rezagos que arrastran desde el 2018. Y entonces es una generación para la cual disponemos de muy poco tiempo y prácticamente es imposible recuperar todas las expectativas curriculares que teníamos para esa generación. Por eso el informe llama a que para este caso en particular debemos atender medidas de mitigación, ¿verdad?, que minimicen los daños que ya ocasionamos a estas generaciones y que atendamos de manera precavida a las que están ahorita en todo el sistema y en particular a las edades más tempranas que han sido las más afectadas por esta crisis de aprendizaje que estamos experimentando. Para ir avanzando también un poquito con otros puntos también muy llamativos del informe, tenemos la segunda nota que también la puede encontrar en teletica.com, que se titula "Costa Rica no completará ni en 60 años la oferta académica que debería brindar". Nosotros también pusimos ahí como segundo dato en importancia que en 2022 menos del 10% de las escuelas del país, 317 de 3.687, ofrecían todas o la mayoría de materias que los estudiantes deberían en realidad estar aprendiendo. Catherine, ¿por qué tanto tiempo? 60 años, y 60 años es para llegar a 33%. Sí, exacto. Costa Rica tiene una oferta de varias asignaturas básicas y asignaturas complementarias, por ejemplo, educación física, educación para el hogar, educación de artes plásticas, educación musical. Todas estas asignaturas, el aprendizaje de un segundo idioma también entra dentro de las asignaturas especiales, no tienen una cobertura total en todas las escuelas del país. Solo las ofrecen aquellas que dan el horario regular, que esto en términos sencillos es aquellos estudiantes que van entre 7 a 2:30 de la tarde a las escuelas. Yo no sé ustedes, pero en mi caso, cuando yo asistí a la escuela, iba de 7 a mediodía. Probablemente nosotros hemos sido quienes asistimos a la educación pública, parte de las generaciones que no recibieron el currículum completo. Y eso está sucediendo casi que en la misma magnitud para las generaciones actuales. El avance ha sido sumamente bajo. En 1997, el Consejo Superior de Educación, como acuerdo nacional, instauró la necesidad que en un plazo de 10 años todas las escuelas del país deberían de estar ofreciendo toda la oferta académica que deberían de estar impartiendo. Sin embargo, a la fecha, solo el 8,6% de las escuelas ofrecen el currículum completo. En los últimos 2 años hemos avanzado en un promedio cercano a 2 escuelas más, y la administración anterior se propuso en su Plan Nacional de Desarrollo una meta del 33%, que eran las que mencionabas, pero llegamos a un 8% nada más. El problema es que para poder alcanzar la universalización, que ya tuvimos que haber alcanzado desde el 2007, nos va a tomar, y si seguimos a este ritmo, ¿verdad?, al ritmo que experimentamos en los últimos años, nos va a tomar 60 años. Pero en realidad, si seguimos a este ritmo de 12 escuelas por año, que es el que experimentamos en los 2 últimos años, ni tan siquiera lo vamos a ver, ¿verdad? Va a ser mucho mayor a 60 años esta proyección, y es un tema muy crítico porque en realidad lo que acentúa son las desigualdades educativas. No es posible que hayan estudiantes que sí estén desarrollando todas las competencias y otras no. Los currículos existen y tienen una importancia académica muy importante. Ayudan al desarrollo de la expresión, de la creatividad, de la comunicación crítica, y al nosotros privar ciertas escuelas de la posibilidad de brindarlas, estamos también acentuando las desigualdades educativas que ya de por sí prevalecen en nuestro sistema. Nosotros también detallábamos en la información que publicamos que las escuelas de baja cobertura predominan fuera del gran área metropolitana, en realidad, mientras que las altas sí están en el GAM. Aquí tenemos un gráfico también que nos elaboraron nuestros compañeros de teletica.com. Coméntenos un poco. Sí, en realidad en las escuelas, principalmente en las direcciones regionales que observan en pantalla, como en la zona norte-norte y el Grande de Térraba, las coberturas de las asignaturas especiales varían, pero pueden ser en algunos casos menores al 20% en asignaturas como artes plásticas, educación musical y educación física. Estas asignaturas son sumamente relevantes, ¿verdad?, porque forman parte de la formación del bienestar del estudiante, tanto en la parte académica, cognitiva, como socioemocional también. Y lamentablemente sí, las escuelas más alejadas son las que tienen menores posibilidades de ofrecer toda la malla curricular. Y básicamente en eso nada más que usted decía anteriormente, que probablemente
en ese caso serían más de 60 años. Es decir, para ponerlo en palabras un poco más sencillas, y nosotros lo poníamos también ahí en la nota que elaboramos, probablemente ni nuestros bisnietos prácticamente van a tener esta malla curricular completa a la hora de recibirla. Así es. La proyección de 60 años es si lográramos mantener el ritmo de crecimiento que tuvimos dentro de 2018 y 2021 más o menos, pero en realidad en los últimos años, entre 21 y 22, lo que crecimos fue 2 escuelas por año, entonces realmente nos tomaría más de un siglo probablemente ver la universalización de la oferta académica en primaria. Como tercer punto tenemos la siguiente nota que se titula también 31 acuerdos nacionales para mejorar la educación no se cumplen, dice el estado de la educación. Coméntenos tal vez cuáles son esos acuerdos, de cuáles estamos hablando y cuáles son las consecuencias de que a pesar de este panorama que usted nos comenta, 31 de esos acuerdos no se estén cumpliendo. Para esta edición el informe identificó, como bien señalas, 31 acuerdos, no nos va a dar tiempo de explorar todos, pero sí te puedo decir que hay muchos tipos, hay desde acuerdos nacionales en educación con metas específicas relacionados con normas institucionales, acuerdos del Consejo Superior de Educación, leyes de la República, aspectos constitucionales también, y lo que el informe muestra es que tenemos un incumplimiento, abandono o cumplimiento muy parcial que hace que a la fecha pues nuestra mejora educativa esté rezagada y tengamos retrocesos importantes en áreas estratégicas, ¿verdad? Que es en realidad esos acuerdos responden a áreas estratégicas que permitirían ir avanzando hacia una educación de calidad y que ya gobiernos anteriores y diversos organismos de la sociedad civil han venido instaurando. Uno de ellos, por ejemplo, es el de inversión. Constitucionalmente, Costa Rica debe destinar el 8% de su producción nacional hacia la educación. Sin embargo, en los últimos años hemos venido retrocediendo y nos alejamos de esta meta y actualmente, mientras teníamos que invertir el 8%, solo estamos invirtiendo el 5,9% del total de lo que producimos en educación. Esto afecta otro acuerdo nacional, que es ofrecer infraestructura de alta calidad para nuestra población estudiantil. Nuestra población estudiantil ahorita, una gran mayoría de ellas, en más de 1000 escuelas, hay órdenes sanitarias de distinto tipo. Particularmente identificamos 54 centros educativos que tienen cierre total y 25 que tienen cierre parcial. Estas situaciones, condiciones mínimas en los ambientes de aprendizaje van a dificultar también el desarrollo de otras actividades académicas y ante la carencia de recursos que hemos venido experimentando, pues atenta con esa posibilidad de cumplimiento, ¿verdad? Este es un gran caso. Además, la poca inversión en educación también afecta el desarrollo de programas, por ejemplo, el de programas de equidad del Ministerio de Educación Pública, que ofrece, entre otras cosas, becas y subsidios a los estudiantes, comedores escolares, transporte estudiantil, y durante los últimos años este programa ha perdido cerca de una cuarta parte de su poder adquisitivo. Esto es bastante preocupante porque, como mencionaba, el 40% de la población de 5 a 18 años que asiste al sistema público, educativo público, está en condición de pobreza y son los que más demandan de estos servicios para poder mejorar la calidad de sus aprendizajes también. En contexto, este es uno de los acuerdos que, por poner un ejemplo de esos 31 que señalábamos, otro ejemplo es el del currículum completo también, y otro también podemos poner en evidencia es el de la educación técnica, que en este caso hemos venido avanzando a un ritmo tan lento que nos pone en una posición muy poco comparable contra otros países de la OCDE, ¿verdad? Que por ejemplo en la educación diversificada, es decir, décimo año, nuestra proporción de colegios técnicos es del 40%, mientras en países de la OCDE es del 60%. Sí, justo ya íbamos a hablar de este tema, pero también le quería, básicamente estos 31 acuerdos, para que la gente lo pueda entender, no es culpa de una sola institución, o sea, por decir culpa, pero no están a cargo de solo una institución, es básicamente todo el sistema también de instituciones, diferentes instituciones a nivel nacional que no están cumpliendo con esto que debería apoyar al sistema educativo en una crisis. Exacto, son acuerdos que aspiraban a metas educativas
robustas y necesarias para tener una educación de calidad a la fecha. En la Agenda 2030 muchas de ellas ya deberían de estar cumplidas. El problema es que estos acuerdos, que bien muchos son responsabilidades del ministerio, pero también de otras instituciones gubernamentales y universidades, otros actores de la sociedad civil también, estamos o incumpliendo o cumpliendo de manera muy parcial, y eso hace que nuestras generaciones ahorita, en un contexto como el actual, y si volvemos a tener una crisis como la que nos experimentó la pandemia, que decimos que fue un meteorito que cayó y que el sistema educativo no estaba preparado para enfrentar, pues nos pondría nuevamente en una posición de desventaja, porque si hubiéramos tenido muchos de estos acuerdos cumplidos o por lo menos muy avanzados, la situación en la que tuviéramos que haber enfrentado esto hubiese sido distinta, y la mitigación de los daños quizá podría ser similar a la de otros países de la región, que no fue tan profunda como la nuestra, que además ha tenido circunstancias adversas del 2018 en particular. Y ya para ir cerrando, tenemos nuestra cuarta nota, que también la puede encontrar ingresando a nuestro sitio web, que trata de la creación de colegios técnicos, como usted nos comentaba, y es que la creación de CTPs se estancó. Solo se han hecho 2 en los últimos 10 años, en la última década. Así es. Es un acuerdo que Costa Rica en realidad empezó a desarrollar desde 1950, ya tiene larga data la generación de colegios técnicos en el país, y veníamos avanzando. La mayor expansión se dio en 1970, que hubo un crecimiento importante de la oferta de colegios técnicos en el país. Sin embargo, en 1980, con la crisis económica que el país sufrió, en su momento volvimos a tener un proceso de estancamiento, y más recientemente, en el 2014, empezamos a generar una expansión importante en la cobertura de colegios técnicos, que se estancó recientemente en los últimos 5 o 6 años de la educación. Como vos decís, pasamos de un ritmo de crecimiento mayor a solo 2 colegios nuevos en 10 años. Es realmente una situación crítica cuando todos hablan de la importancia de generar una oferta académica más acorde con el mercado laboral, que esté en línea con la oferta STEM, ¿verdad? Eso iba a decir, es realmente irónico, si se puede decir así, que la desaceleración en el ritmo de expansión coincida también con la mayor demanda de profesionales en estas áreas que forman los colegios técnicos. Exacto, estos en particular, digamos, ejemplos de los casos o de más bien de las afectaciones o brechas estructurales que el sistema ha venido arrastrando y que no ha podido resolver. Nosotros en el 2021, cuando hicimos el octavo informe del Estado de la Educación, decíamos que teníamos brechas estructurales y además el golpe del apagón. Esas brechas siguen manteniéndose y en parte es por este incumplimiento o poco cumplimiento de los acuerdos nacionales que por décadas como sociedad hemos construido para ofrecer una mejor calidad, y lo que el informe llama la atención es a la necesidad de atenderlos, ¿verdad? De que cuando entre una administración, cuando haya algún cambio gubernamental, no hagamos borrón y cuenta nueva, todo lo contrario, atendamos esos acuerdos que sí tienen un horizonte de mediano y largo plazo, pero van hacia una educación con rumbo, que fue lo que definieron nuestras generaciones hace décadas atrás cuando empezaron a crear estos acuerdos para mejorar el desarrollo humano y seguir destacando en educación, ¿verdad? Como Costa Rica lo ha hecho en la región, al menos en las últimas décadas o en décadas pasadas. Ya para finalizar, Catherine, ¿cuál es el mensaje que quiere básicamente dejar el Estado de la Educación con este noveno informe en las personas que nos están viendo, en los padres de familia, en los propios estudiantes que ya pueden entender un poco más qué es lo que está pasando? ¿Cuál es ese mensaje final que queremos que las personas se lleven? Bueno, el informe, más allá de dar un mensaje alarmante, ¿verdad? Lo que llamamos a la atención de la ciudadanía en general es atender esta crisis como una emergencia que, como ustedes podrán observar en la portada de esta edición del informe, tiene 2 aspectos particulares: cintas amarillas, que es cuando pasa un suceso importante y hay que atenderlo con urgencia, ¿verdad? Eso es lo que nos están diciendo, es atendamos todos como sociedad la situación que actualmente tenemos porque todos estamos involucrados.
y no veamos aceptable la educación con S, que es lo que señala la portada del informe. Hemos normalizado de alguna forma que nuestros estudiantes escriban mal, y no debemos acostumbrarnos a ello. Debemos volver a una educación sin errores, a una educación que esté bien escrita, que venga escrita con C y que además venga escrita con tilde, ¿verdad? Que tenga un acento para el desarrollo de nuestras generaciones futuras. Todos tenemos una cuota que colaborar en esto, y lo que más llama la atención en el informe es que reconozcamos el problema, porque si no podemos reconocer el problema no podemos actuar. Para eso ofrecemos ya desde la edición del 2021 una serie de recomendaciones y otras que deben enfocarse en 3 ejes principales, que es mejorar gradualmente la inversión en educación en los próximos años para poder mejorar los aprendizajes de los estudiantes y mejorar los mecanismos de evaluación que se han debilitado también, y las personas docentes, su formación profesional que se ha venido debilitando en los últimos años, y a quienes necesitamos con urgencia en el día a día en las aulas para mejorar la calidad de aprendizajes que nuestros estudiantes ahorita están experimentando. Catherine, muchísimas gracias. Ella es parte de las personas que hicieron posible este estudio, de los investigadores que fueron parte de este 9º informe. Y ya para terminar, le voy a pedir a nuestro compañero que por favor nos enseñe el especial que tenemos en teletica.com con respecto al estado de la educación. Ahí ustedes pueden ingresar, esa es nuestra página principal. Ahí tienen de primeras esas 4 notas que hemos venido abordando en esta entrevista y que definitivamente en los próximos días también en los diferentes espacios de Televisora de Costa Rica van a poder también entrar un poquito más en detalles de este informe, que es realmente amplio y pues importante, como usted nos comentaba. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta entrevista y se pueden seguir informando, claro, en teletica.com. Muy buenas tardes.